decretos, leyes, acuerdos, debate. Poder Legislativo Noticias. Un espacio donde juntos abordaremos temas para el desarrollo político y social de los zacatecanos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos con gusto una vez más en este su espacio informativo Poder Legislativo Noticias. Estamos transmitiendo desde el 97.9 de FM Radio Zacatecas. Lo invitamos a que nos acompañe durante la siguiente media hora de información parlamentaria. Como siempre, también se extiende la invitación para que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Este día también hay información parlamentaria. Usted ya lo sabrá, quizá ya habrá visto algunos de los diputados que están rindiendo su informe legislativo, algo que se mandata por constitución. Los diputados tienen que dar a conocer cuál ha sido la labor, el trabajo que han realizado durante este primer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura. El próximo día jueves, insistir, habrá sesión con motivo de la instalación y apertura de este nuevo periodo ordinario. El día 8 acudirá el gobernador del estado a rendir su primer informe también de actividades ante el pleno de la 62ª legislatura. Los invitamos pues a seguir de cerca estas actividades, a que se comuniquen con nosotros también en cabina al 92-224-85 y al 92-405-32. Hoy tenemos una invitada especial, la joven Alondra Karina Correa Muro, quien es una de las jóvenes integrantes del Parlamento Joven. Fue quien presidió los trabajos, fue la presidenta de la mesa directiva y en instantes estaremos platicando con ella. Además, tenemos también la última parte de la entrevista que Anabel Rivero hizo al diputado Pascual Sigala, presidente de la Comisión Permanente de Congresos Locales, y también una participación especial de la Coordinadora de Comunicación Social, quien nos hablará acerca de lo que está sucediendo por allá en la Cámara Alta, que no se ha determinado quién presidirá la mesa directiva. Esto y más en la próxima media hora. Comenzamos. Un 5 de septiembre de 1920 se llevan a cabo las elecciones para designar presidente de la República. Contienden Álvaro Obregón y Alfredo Robles Domínguez. El resultado favoreció a Obregón, quien fungió como primer mandatario de México entre 1920 y 1924. Esta es la efeméride del día. Bien, les mencionaba que se encuentra con nosotros la joven Alondra Karina Correa Muro, quien estuvo participando activamente en este Parlamento Joven, en el cuarto Parlamento Joven que se realizó en días pasados en la legislatura local. Hay que hacer reflexiones acerca del trabajo, de las propuestas que hicieron los jóvenes en la máxima tribuna de la entidad. Alondra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Alondra, ¿qué te deja esta experiencia como diputada y además como la máxima autoridad dentro del pleno, que es la presidenta de la mesa directiva? Así es, pues una experiencia muy bonita, pero también con mucha responsabilidad, porque tienes que tomar las decisiones que a veces, pues, son decisiones que tienes que tomar de saber cómo fungir como presidenta, de saber cómo llevar a cabo el parlamento y que pueda llevarse de la mejor manera. Por ejemplo, pues siempre yo me llevaba o me coordinaba con los coordinadores de los grupos, de cada grupo parlamentario, para tomar decisiones que a veces entre los 30 diputados que conformamos el cuarto Parlamento Joven, pues no nos poníamos de acuerdo o otra cosa. Y pues me correspondía a mí, así como que ya, pues usted que es la presidenta, ya tome la decisión, ¿no? Pero es una experiencia muy, muy padre, de mucho aprendizaje. Y además, pues ya cuando estás en el pleno, ya cuando estás en la sesión, pues también tienes que estar muy atenta a lo que está pasando en la sesión y saber cómo moderar, cómo llevarla a cabo en caso de que exista algún tipo de debate o que a veces se puedan exaltar los parlamentarios. Entonces sí tienes que estar muy al pendiente y estar siempre, pues tienes que ser muy temple, no estar que yo apoyo a este grupo, yo apoyo a este otro. Tienes que ser una persona que vea realmente quién tiene la razón, o sea, que quién da mejores iniciativas, quién no, y saber cómo llevar a cabo esto de la mejor manera.
tienen que llevar a cabo un trabajo institucional. En el presidente o la presidenta de la mesa directiva recae la responsabilidad de conducir el trabajo parlamentario, de evitar que se den diálogos entre los diputados, a pesar de que se dé el debate, tiene que llevar un orden, no se pueden generar precisamente este tipo de diálogos. Alondra, tú eres egresada de la Unidad Académica de Derecho. Como tal, ¿tenías la idea real de cuál era la función de un legislador? Mira, pues por lo que yo llevé en la escuela, lo que estudiamos, porque sí llevé algunas materias en cuestión legislativa, sí, obviamente, en la teoría sí te dicen qué es lo que hace un diputado, cuál es su trabajo, pero ya en la práctica, ya que estuve participando en el cuarto parlamento, pues te das cuenta y mencionas que es diferente y es más de lo que te habían dicho o lo que habías estudiado. Aquí pues nos dimos cuenta que un diputado pues tiene mucho trabajo, realmente sí, a veces de repente mucha gente los critica o algo. Por eso te lo pregunto, porque existe la percepción generalizada de que únicamente se acude a sesiones a levantar la mano, que realmente no hay otro trabajo de fondo, cuando realmente ese trabajo de fondo se realiza en las comisiones. Así es. Mira, lo que nosotros hicimos en el cuarto parlamento, primeramente, el primer día nosotros fue de conferencias, de darnos información de qué es lo que hace un diputado, de informarnos cuáles son las leyes que hay en nuestro estado. Al siguiente día, en el segundo día del Parlamento, ya fue cuando inició la primera sesión, que pues tuve la oportunidad de presidir. Y aquí cada grupo parlamentario, porque nos dividieron por grupos parlamentarios. Por colores. Ajá. Por colores, así es. Ya presentamos un posicionamiento de cuáles son los ideales de cada grupo. Y ya después de que terminó esa sesión, nos fuimos ya a presentar nuestras iniciativas, a hacer nuestras iniciativas que teníamos cada quien, a acomodarlas, a ver qué ley podíamos nosotros modificar o qué ley podíamos, o en qué ley podíamos agregar nuevos artículos o nuevas fracciones, claro, en todo en mejora de nuestro estado. La mayor ley que estuvimos checando y que fue la que más donde se presentaron iniciativas fue la ley de la juventud. De mi grupo parlamentario, que fue el color plata, se presentaron varias iniciativas en cuestión de participación ciudadana, en cuestión de, también agregamos algunas cosas a los artículos que mencionan, que hablan sobre el Parlamento. Otros grupos parlamentarios también presentaron iniciativas a la ley de la juventud, otros grupos a la Constitución del Estado, etcétera. O sea, sí fueron varias. Aquí estoy viendo una, Alondra, que es para la prevención y atención de la violencia. Esta la hizo la diputada independiente Aide Victoria Castillo Aburto. Ajá. Desde tu punto de vista, ¿qué se tiene que hacer en materia legislativa para cambiar la realidad que está viviendo Zacatecas en materia de seguridad? Estamos viendo, nadie lo puede negar, son tiempos complicados, tiempos violentos, donde no hay día que no sepamos de algún homicidio, de algún secuestro. ¿Qué se puede hacer, Alondra? Ustedes como jóvenes, ¿qué fue lo que propusieron, qué fue lo que discutieron en eso? Mira, sí hubo muchas propuestas y muchas iniciativas en ese aspecto. Esa iniciativa que presentó mi compañera parlamentaria, creo que me parece excelente, porque realmente manejar ese tema pues es muy importante y a todo mundo pues nos interesa y pues es en cuestión para protegernos, ¿no? y evitar que cada vez exista más y más violencia y más inseguridad. Lo que nosotros hicimos, pues que los diputados realmente volteen a ver esta iniciativa, que vean que es algo que urge verlo, que urge que ya se tome en cuenta. Uno de las principales iniciativas fue que pues se pudiera dar más recurso, por ejemplo, a policías, a toda la cuestión de seguridad, pues para que la gente haga mejor su trabajo, que la gente realmente vea por los demás. Y también pues un llamado al gobernador del estado, ¿no? Que le tome más en cuenta esto, que vea que es algo pues que urge, que la gente no nos sentimos segura. Y la juventud, pues nosotros como parlamentarios realmente vimos que es algo muy importante, es algo que
que necesitamos tomarlo en cuenta. Entonces, esa iniciativa que presentó mi compañera nos pareció excelente y creo que ojalá los diputados puedan voltearla a ver y la lleven al pleno para que pueda cambiar la situación del Estado. Necesario informar a la ciudadanía, a la audiencia que nos está sintonizando esta tarde. Bueno, actualmente en la legislatura hay una iniciativa de ley para la atención a las víctimas, también está una iniciativa de ley para la dignificación de la actividad policíaca, iniciativas de la diputada Lorena Oropesa, que precisamente en estos momentos debe estar presentando su informe legislativo ahí en el edificio del Congreso del Estado, pero es fundamental que haya más propuestas, que haya más acciones de todos los actores políticos, de todos los colores, para tratar el tema de la inseguridad, pero no es el único. Como siempre está la atención al campo, la atención a los grupos vulnerables, pero también un tema sensible es la dignificación de la política como actividad profesional, Alondra. Ustedes como jóvenes, ¿qué proponen para cambiar? Porque ahorita tú lo sabrás bien, si preguntas a algún ciudadano sobre su percepción de un diputado o de algún funcionario de gobierno, regularmente habrá malos adjetivos con los que calificarán a estos personajes, a nuestros representantes populares. ¿Qué hacer para cambiar esa percepción? Mira, yo creo que a veces nos hace falta más informarnos. A veces, desgraciadamente, cuando se critica o se juzga algo es porque no lo conocemos. Entonces, muchas de las veces es porque la ciudadanía no se quiere informar. O sea, realmente está todo para que nosotros nos pongamos a leer o nos pongamos a informarnos qué es lo que está pasando en nuestro estado, qué es lo que hacen los diputados. Y desgraciadamente mucha de la ciudadanía pues no le toma importancia o no se quiere dar cuenta de realmente de lo que hace y solo pues quieren estar criticando o diciendo algún tipo de cosas. Pero bueno, se entiende lo que la gente, cada quien su opinión, ¿no? Pero yo, ya que estuve en el Parlamento, en este cuarto Parlamento pasado, creo que sí es un trabajo complejo de presentar iniciativas, de crearla, de saber cómo presentarlas y que además que a veces tu iniciativa puede ser muy buena y que está a favor de todos los ciudadanos, de todo el estado, pero puede ser que otros grupos de otras fracciones pues no la aprueben. Entonces, desgraciadamente, pues son diferentes ideas, ¿no? Como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces también te das cuenta de eso, que a veces muchos de los diputados presentan buenas iniciativas o tienen buenas ideas, pero desgraciadamente otros grupos pues no las aprueban o están en desacuerdo con esas ideas. Lo que sí es fundamental es que la ciudadanía se involucre, para eso se hacen también este tipo de esfuerzos comunicacionales, para que usted conozca la labor parlamentaria, que no únicamente se juzgue, sino que se tengan herramientas para poder exigir resultados a nuestros representantes populares. Este ha sido un ejercicio muy interesante, el del Parlamento es el cuarto. Por ley se tiene que realizar cada año, se espera cada vez mayor participación de los jóvenes, como en esta ocasión fue cuando más participación se dio. Alondra, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde, algo con lo que quieras concluir. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad. Y pues yo darles un mensaje a los jóvenes, a la juventud zacatecana, que pues se involucren más en la cuestión política, porque es un tema muy importante, en donde pues de aquí es una oportunidad para que pueda cambiar nuestra situación actual y que podamos tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El mensaje de Alondra Karina Correa Muro, usted escuchará de ella seguramente más adelante dentro de la vida política de nuestro estado de Zacatecas. Continuamos con la información, vámonos con la colaboración de la Coordinadora de Comunicación Social del Poder Legislativo, la maestra Anabel Rivero Garza, quien nos habla precisamente de lo que está sucediendo en la Cámara Alta del país. Hola, ¿qué tal? Gracias, Miguel y Caro, por recibirme nuevamente en esta cabina y un saludo, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Pues vamos, si les parece, a información directamente nacional y a dar un recorrido sobre, o un paseo en el Senado de la República sobre lo que está pasando en el Senado de la República, también en el Congreso de la Unión. En la Cámara Alta quisiera comentarles, estimada audiencia, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al Senado las propuestas para su presupuesto del 2018 y dijeron que urge establecer una nueva visión de ingreso-gasto público, por supuesto que vinculado al alcance y contenido de los derechos humanos. Así es que el Pleno del Senado de la República pues recibió ya este paquete de documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
en donde establece o informa o entrega un análisis sobre el estudio de presupuesto y derechos humanos, también los ensayos sobre presupuesto público y la agenda que ellos tienen diseñados para el gasto durante el 2018. Esto es en cumplimiento de la reforma constitucional del 10 de julio del 2011 en materia de derechos humanos, en donde pues se hace indispensable y necesario que el diseño, la programación, la ejecución y revisión del gasto público se lleve a cabo con base en la transversalidad de los derechos básicos y por supuesto eso incluye las eventualidades, las eventuales adecuaciones y reducciones presupuestales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ustedes saben que en este primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura allá en el Senado, pues estará discutiendo el presupuesto. Uno de los ejes viales, por supuesto, de la Comisión Nacional, pues es seguir garantizando los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la República. Mientras tanto, estimada audiencia, en el Congreso de la Unión hay una crisis y es que ayer en la noche el secretario de Gobernación, me refiero a Miguel Ángel Osorio Chong, pues informó a Congreso de la Unión que se encontraría de gira por el municipio de Guerrero y no podía acudir a una mesa de análisis y de debate con los grupos parlamentarios de Acción Nacional, del PRD y también de Movimiento Ciudadano junto con Morena. Así que no pudo acudir a esta mesa de análisis y seguramente hoy en el transcurso de la tarde o bien mañana ya se estará definiendo quién será el presidente o presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Unión. Seguramente usted, estimada audiencia, está enterada sobre el tema de las facturas de un Ferrari que sacaron a la luz pública diversos medios de comunicación que tenía el procurador Raúl Cervantes. Derivado de esto, él se estaba de alguna manera contemplado como el fiscal general de la República, derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, y los diversos medios de comunicación pues dieron a conocer esta factura sobre el Ferrari registrado en un domicilio fantasma allá en el municipio, en el estado de Morelos. Derivado de esto, el Congreso de la Unión entra en una crisis, no hay presidente de la mesa directiva, llamaron al secretario de Gobernación, a Miguel Ángel Osorio Chong, para que se pudieran poner de acuerdo y establecer una dinámica, pero el secretario de Gobernación dijo a través de un oficio que solamente se reuniría, no con la mesa directiva, pero sí con la Junta de Coordinación Política que la encabeza César Camacho. Es por ello que al mediodía, pues las y los diputados allá en el Congreso de la Unión decidieron someter a votación quién estaría entrando como presidente o presidenta de la mesa directiva en el Congreso de la Unión y así poder sacar de esta crisis a el Congreso de la Unión. Así las cosas a nivel nacional. Le invito a que continúe con nosotros, con Caro, con Miguel Ovalle, que le está dando todos los detalles sobre la apertura del periodo de sesiones ordinario, por supuesto, que corresponde al segundo año de ejercicios de la 62ª legislatura. Tendrán todos los detalles y finalmente tendremos la última parte de la entrevista con el diputado Pascal Sigala, quien estará aquí en nuestro estado el próximo 8 y 9 de septiembre con los detalles de las mesas de trabajo y análisis para fortalecer los derechos humanos de las y los migrantes. Interesante lo que ocurre en la Cámara Federal. Ha llegado el momento de hacer una pausa, no se vaya, estamos en Poder Legislativo Noticias, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en este su espacio informativo, Poder Legislativo Noticias, un espacio creado para que usted conozca a fondo el trabajo que día a día realizan nuestros representantes populares. El tema de la migración es un tema recurrente en el estado de Zacatecas, un estado binacional, un estado en el que desafortunadamente muchas familias se han tenido que separar porque han tenido que buscar mejores condiciones de vida. El tema de la migración será algo que tratarán los diputados integrantes de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, los diputados que integran las comisiones legislativas precisamente que tienen que ver con los asuntos migratorios. Hoy les presentamos aquí la tercera parte de la entrevista que Anabel Rivero Garza le hizo al diputado Sigala, quien es el presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Pues ahorita incluso que veníamos en camino, comentábamos la ley. Nosotros acabamos de aprobar ahora recientemente una ley que está muy actualizada, que ya tiene algunas otras cosas adaptadas a la actualidad y que, por ejemplo, eso puede ser un tema para compartir y de armonización con otros, no nada más con Zacatecas, con otros estados de la República. En el caso, por ejemplo, de los niños y las niñas que también los regresan a México y se han enfrentado con el problema de que no hay escuelas en donde sean bilingües, ¿no? Entonces los niños se topan con que sí quieren entrar a la escuela, pero no pueden porque en algunas comunidades o en algunos estados no cuentan con la educación básica, primaria, que puedan ofrecerle su lengua, su lenguaje. Ahí, claro. ¿Qué pasa? Bueno, ese sí es un tema que seguramente tardará un poco más de tiempo porque pues ya de por sí vemos el problema de la educación en México, ¿no? Uh-huh. Uno de los problemas precisamente que hoy se están enfrentando con muchos maestros es que no quieren dar la clase de inglés a los niños que residen aquí. Sin embargo, yo creo que a nivel nacional sí se han estado buscando esas alternativas y opciones, pero el primer problema al que se enfrentaron y que no hace mucho tuvimos, incluso creo que salieron algunas experiencias de Zacatecas y varias también de Michoacán, de niños que no fueron recibidos en alguna escuela porque la currícula que llevaban allá no correspondía con la que llevaban aquí, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que atajar primero ese problema y de manera consecuente el otro. Sí, solo para cerrar este tema. A ver. En Michoacán, el gobernador Silvano ha sido muy sensible al tema. Primero nosotros acordamos ya una ley exclusiva para migrantes y se llama la Ley de Migrantes y sus Familias, que contiene no solo la parte de los derechos humanos, sino cómo acompañas a las familias que están en México, en este caso en Michoacán, y cuyo proveedor está en los Estados Unidos, para generarles condiciones de bienestar, de mejor bienestar, en acompañamiento evidentemente con lo que están haciendo de aquel lado. Luego en este asunto de la educación, ha ocurrido casos en Michoacán donde el gobierno de inmediato toma cartas en el asunto para resolver esos temas y decir, a ver, este niño no puede quedarse sin estudiar por el hecho de no manejar bien el español, entonces buscarle un espacio, aun que sea privado, porque de las escuelas privadas el inglés es donde más lo incorporan a la currícula. Y así, entonces, la Secretaría de Migrantes en Michoacán está muy atenta con este tema. Tiene algunos programas para resolver asuntos de proyectos productivos con familias, este tipo de cosas. Es decir, finalmente, la tarea nuestra en acompañamiento con el Ejecutivo tiene que ser muy de la mano, porque nosotros legislamos, pero quien tiene que aplicar la ley es él, ¿no? Y ahí vamos. Finalmente se trata de esto, lo que decía la diputada Adriana. A ver, ¿cómo vamos armonizándonos en todo el país con temas comunes, aún teniendo culturas distintas, para que nuestros migrantes puedan ser protegidos, acompañados, vistos como lo que somos, como personas y como nuestra sangre? Y esa es la tarea de la autoridad.
Muchas gracias, diputada. Diputada María Elena. No, pues agradecer la presencia de la diputada Adriana, el diputado Sigala y mi coordinador, el diputado Santiago. Y sí decirle a la sociedad zacatecana que esta plataforma de Copecol va a ayudar, por supuesto, a fortalecer actividades que el Ejecutivo tiene una dinámica muy fuerte desde la Secretaría del Migrante zacatecano, pero se carece de una normatividad. Aquí estamos a la inversa. Entonces, la búsqueda central, el beneficio a mediano plazo que buscamos, que es el respaldo de la Copecol, al colocar este tema como un tema de gran importancia a nivel nacional, por la cobertura propia de Copecol. Y enseguida, por supuesto, establecer mesas que nos ayuden a estructurar normatividad zacateca sin repetir o copiar modelos, porque los contextos son muy parecidos, pero también tienen sus especificidades. Entonces, en este sentido, creo que esta es una excelente oportunidad que la 62 legislatura va a tener de escuchar conferencias, de ver planteamientos, de escuchar a los integrantes de los clubes y de las federaciones que estarán participando también. Y como bien lo decía el coordinador, presidente de la Copecol, el diputado Sigala, debemos de estar en una estrecha articulación con el Ejecutivo, con los municipios, y obviamente esta plataforma nos ayuda también a ver una articulación con el Programa Nacional para Migrantes que tiene el Poder Ejecutivo Federal, con la misma ley que tiene la situación federal, pero que todavía no se respira como quisiéramos ante contingencias como las que se dan con estas políticas que todos conocemos. Creo que es un gran reto, pero realmente hay una gran articulación y un compromiso de las demás legislaturas a través de Copecol para dar un acompañamiento al Estado de Zacatecas. Y eso pues realmente es de agradecerse y de reconocerse. Gracias. Diputado Santiago, ¿quiere comentar? Pues bueno, prácticamente saludar a la diputada Adriana, al diputado Pascual Sigala, que es el presidente de la Copecol, presidente del Congreso de Michoacán. Bienvenidos aquí a Zacatecas. Yo creo que es sumamente importante fijar los objetivos que tiene la conferencia hacia el día 8 y 9, y que bueno, pues con el trabajo que ha hecho la diputada María Elena de poder concretar aquí en un estado altamente migrante. Sí, compartíamos algunos datos hace rato, Anabel, donde decíamos que en el estado somos 1,5 millones de habitantes, 1,5 millones está en Estados Unidos, estamos hablando ahí de 3, pero hay otros 700,000 migrantes que su condición migratoria pues prácticamente es precaria, es de ilegal, y aportan al estado $800 millones al año, ¿verdad? Que traduciéndolos a cómo está el dólar, pues estamos hablando de cerca de 14,000 a 15,000 millones de pesos, que es el 50% o un poco más del presupuesto del Estado, que aprobamos aquí en esta legislatura. Entonces yo creo que el tema es fundamental, pertinente. Estamos en un encono con Estados Unidos, sobre todo por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y bueno, con las amenazas que siempre se ha estado dando del presidente de aquel país, y yo creo que pues, es muy importante saber desde los congresos locales de los estados, desde los propios ejecutivos y del Ejecutivo Federal, pues qué acciones pudiéramos estar emprendiendo aquí, porque lo importante es que se retenga la ciudadanía, que se retengan las mujeres, los hombres aquí en los estados, aquí en México. Seguiremos pues de cerca para informarle de manera oportuna acerca de los trabajos que se realizarán los próximos 8 y 9 de septiembre y también de lo que sucederá en la próxima comparecencia del gobernador del estado en el pleno de la 62ª legislatura. Gracias por acompañarnos, son casi ya 8 meses de Poder Legislativo Noticias. Gracias, nos escuchamos mañana. Decretos, Leyes, acuerdos. debate. Esto fue Poder Legislativo Noticias. Hasta la próxima.